Vamos a entrar al otro punto. Y el otro punto vamos a empezar a mirarlo desde el versículo 9 al 11. Dice: no bebas vino ni nada embriagante, ni tú ni tus hijos, cuando entren a la carpa de reunión, o sea, al Mishkan, para que no mueran. Esta es una ley perpetua por las edades. A ver, ¿cuál fue el propósito por el cual se le prohibió al sacerdote beber vino cuando entrara al Mishkan y a sus hijos? Ahí continúa diciendo: porque ustedes deben distinguir entre lo sagrado y lo profano, y entre lo impuro y lo limpio. Deben enseñarle a los israelitas todas las leyes que Yahweh les impartió mediante Moche. Entonces, el peligro cuando una persona se embriaga es que no discierne entre lo puro y lo impuro, entre lo profano y lo sagrado. Y por eso se le prohibió. Ahora, este tema nos va a introducir a un tema muy importante que está dentro de la paracha y que quiero tocar porque sé que hay personas que de pronto no han tenido un buen estudio o apreciación del tema. Tal vez algunos ya conocen el tema y lo manejan bien, pero otros no, y por eso lo voy a tocar. Bueno, como primera medida quiero decirles por qué nosotros hacemos el Havdalah en el Shabbat. Ahorita más tardecito, cuando caiga el sol, hacemos el Havdalah, que es la separación. Y en la declaración del Havdalah decimos y hablamos precisamente el que hace distinción entre lo sagrado y lo profano, entre lo puro y lo limpio, entre Israel y las demás naciones, y entre el Shabbat y los 6 días de actividad. ¿Por qué? Porque esto se le exigió a los sacerdotes. Ahora, si nosotros miramos el tema en Ezequiel, vamos a Ezequiel, capítulo número 22, versículo 26, y vamos a darnos cuenta qué problema cometió el sacerdocio en tiempo de los reyes. Dice: sus sacerdotes violan mi ley y profanan mis cosas sagradas. ¿Qué hacen los sacerdotes? Violan la ley, o sea, la Torah, y profanan las cosas consagradas. No hacen diferencia entre lo sagrado y lo profano. ¿Qué no hacen? Tenemos que aprender a diferenciar entre lo sagrado y lo profano. Es algo que debemos aprender a hacer. Y por eso cuando hacemos el Havdalah, hacemos diferencia entre el Shabbat y los 6 días de actividad. Por eso se hace un Havdalah. Dice: ni enseñan a distinguir entre lo puro, lo impuro y lo puro. Y ese es un tema que vamos a mirar porque desafortunadamente fue una de las cosas que se olvidó tradicionalmente en tiempos atrás, antes de llegar a la Torah. Se olvidó enseñar a discernir, a distinguir entre lo puro y lo impuro. Era lo mismo comerse un pedazo de carne de res que comerse un pedazo de carne de cerdo. ¿Por qué? Porque no se enseñó a distinguir entre lo puro y lo impuro. Era lo mismo comerse un pez con escama y aletas que comerse un pez con piel lisa. ¿Por qué? Porque no se enseñó a distinguir, se dijo que eso había sido anulado, y precisamente aquí vuelve y se repite. Y aquí es un reclamo que se le hace al sacerdocio, y el sacerdocio tiene que estar enseñando constantemente a las personas a distinguir eso. Yo les estoy enseñando y recordando esto, y tal vez más adelante lo volveré a hacer, y tal vez otro día lo vuelva a hacer. Porque yo no puedo decirles: hermanos, lean que ahí está escrito, ustedes verán si guardan o no guardan. No, yo tengo que seguirles enseñando. Y esa era la labor sacerdotal. Luego dice: con respecto a mis Shabbatot, esconde sus ojos, y he sido profanado en medio de ellos. Miren los dos temas, los temas que se están mencionando aquí.
Y son los temas que precisamente la iglesia tradicional que vino con la contaminación de Roma y griega, fue lo que precisamente vino a olvidarse. Porque leemos primero, violan mi ley. Se enseñó que la ley fue anulada, ¿para qué? Para poderla violar. ¿Cierto? Se enseña que la ley fue anulada para poderla violar. Entonces vamos a hablar del que tiene por ahí sus hijos que no responde y lo llaman, la ley lo llama, venga que responda por la cuota alimentaria. No, es que esa ley ya fue anulada. La ley fue anulada. ¿Para qué? Para no cumplirla. No, esa ley ya la anularon. Entonces, se pasó el semáforo en rojo. No, es que ese semáforo está anulado. Cuando vamos en exceso de velocidad y nos cogió el de tránsito con la máquina que es autorizada tan, no señor, es que ya el exceso de velocidad ya quedó anulado. Y empiezan no. Entonces, aquí dice, sus sacerdotes violan mi ley y profanan mis cosas sagradas. Es precisamente lo que se ha hecho. Violar la ley de Yahweh y profanar las cosas sagradas. No hacen diferencia entre lo sagrado y lo profano. No se está enseñando eso. No se está enseñando que es algo sagrado y que es algo profano. El Shabbat es algo sagrado, ¿sí lo sabían? ¿Y qué es algo profano? Transgredir el Shabbat. Entonces ni enseñan a distinguir entre lo puro y lo impuro, y cuando hablamos de lo puro y lo impuro tenemos que ir a las normas que nos enseñan en la Torá para discernir qué es algo puro y algo impuro. Con respecto a mis Shabbatot, esconden sus ojos y he sido profanado en medio de ellos. ¿Qué pasó? Se quitó el Shabbat. Se escondieron los ojos del Shabbat para meter otro día que no era el Shabbat. Bajo el pretexto de decir, no, es que como Yeshua cumplió todo, pues ya no tenemos que cumplirlo. Yeshua es nuestro reposo, ya no hay que guardar Shabbat. ¿Dónde dijo él eso? En ninguna parte en el Brit Hadashah él dijo, yo soy su reposo, ya no guarden el Shabbat. Nunca enseñó eso. Él mismo guardaba los Shabbat. Él mismo les dijo, oren para que su huida no sea en invierno ni en día de Shabbat. Él mismo sigue preservando el Shabbat, pero lo escondieron. Entonces, bajo ese punto, empezamos a andar y miramos que en la parashá teníamos el tema de lo que eran las leyes alimentarias, o en otras palabras, lo que es puro y lo impuro con respecto a nuestra alimentación, porque lo puro y lo impuro hay otros temas que también tienen que ver. Entonces empezamos a mirar y ahí se habla lo que no se puede, lo que se debe comer y lo que no se debe comer por cuanto es puro o impuro. Pero antes de entrar allá, yo quiero aclarar en Hechos capítulo número 10, porque desafortunadamente se dijo que eso no era necesario, que Yeshua purificó todo. Entonces a aquel que crucificaron en el madero, entonces dice que no, él ya purificó a los animales, ya podemos comerlos. Mi Mesías Yeshua no fue al madero para purificar a unos cerdos. Si por purificar animales fue que él fue al madero, estamos graves. Porque desde el comienzo se estableció los animales puros e impuros. Y él no fue al madero para purificar animales. Él fue al madero, según Hechos 5:31, para dar arrepentimiento y perdón de pecados a su pueblo Israel. Y yo no sé, me gustaría que alguien encuentre ese versículo en la Biblia donde diga que él fue al madero para purificar a los animales. Y que ahora ya podemos comer cerdo, y cuando en la Torá y los profetas mencionan el comer cerdo como lo más inmundo, podrido que pueda tener el ser humano. Es más,
el castigo que habla ahí del que come cerdo y el que come ratón, o sea, prefiero no mencionarlo, para no asustar. Pero es terrible. Y ahora vienen a decir que entonces él fue y purificó. El cerdo sigue siendo cerdo y el ratón sigue siendo ratón. Y saben, por una sencilla razón, que a los animales no se les dio un nishamat, no se les dio un alma superior. De tal manera que un animal no puede razonar y definir sus actuaciones. Por eso ellos no van a ser juzgados. Pero en el madero, Yeshua sí fue al madero para redimir a su pueblo, porque su pueblo sí tiene nefesh, sí tiene un alma, sí tiene nishama, que es un alma superior. Al hombre se le dio la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo sagrado y lo puro, entre lo profano y lo sagrado. Al hombre se le dio la capacidad de definir eso. Y la capacidad de tomar decisión de hacerlo o no hacerlo. Y como el hombre tomó la decisión que no era, por eso fue que él fue al madero, para poder redimir esas actuaciones hasta ese momento. ¿Para qué? Para que de en adelante su comportamiento fuera conforme a la Torá. Si alguien pregunta, ¿es que comer cerdo es pecado? Sí, la Biblia lo dice. ¿Y qué tiene que ver el cerdo? Yahweh dijo que no comiéramos cerdo. Claro, y purifica todo su ser. Entonces, que el comer ratón, que el comer bagre, que el comer, empiezan a mencionar animales, que comer conejo, que comer los mariscos, que comer chulo, bueno, chulo decíamos en mi pueblo, ¿cómo se llama? El buitre, gallinazo, bueno, diferentes nombres en las diferentes regiones. El hecho es que se comen a los muertos. Entonces, eso, las aves de rapiña, es una forma de definirlas. Entonces, de ahí nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta que realmente Él estableció para nosotros. En Hechos capítulo número 10. Entonces vienen aquí, y por eso es que iniciamos, y por eso estábamos hablando ahorita de las escuelas de formación que estamos trabajando, la escuela de historia básica, de estudio de la Torá, historia básica de Israel, tenemos la escuela de nuevos discípulos en Yeshua y tenemos las escuelas de exégesis, para que aprendamos a estudiar y no hagamos como antes, cogíamos un versículo, lo citábamos y hacíamos doctrina de eso. Entonces, aquí en el libro de Hechos sucede el evento cuando a Pedro se le pone un lienzo y unos animales impuros y se le dijo mata y come. Vea que sí, los animales ahora son puros. Y leamos 10 versículo 9, dice: al otro día, mientras ellos proseguían su camino y se acercaban a la ciudad, Shimón Kefá subió a la azotea para orar cerca de las 12 del día. En eso le dio hambre y quiso comer algo, pero mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Quiso comer algo y mientras se lo preparaban sobrevino un éxtasis, porque era un momento en el que Kefá iba a comer y le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y cierto receptáculo que bajaba como si fuera una sábana grande, que suspendida de sus 4 puntos bajaba a la tierra. En él había toda clase de animales cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Entonces una voz le dijo: levántate, Simón Kefá, mata y come. Pero Simón Kefá le dijo: de ninguna manera, maestro, porque nunca he comido nada contaminado ni inmundo. Y le dijo de nuevo la voz: lo que Yahweh ha limpiado, no lo llames tú contaminado. Esto se repitió 3 veces y enseguida subieron el receptáculo hacia el cielo. ¿Qué era un receptáculo? Como una especie de lienzo, algo como aquí donde proyectamos un telón.
Hubiese sido difícil que Pedro en ese momento hubiera cogido un cerdo del telón para matarlo y comerse. Era una visión que él tenía. Ahora, si lo dejamos en ese solo versículo, sí, comamos animales inmundos. Eso, y empecemos, si ese versículo fuera visto así, ya empieza a contradecir lo que dice la Torá. Ya empieza a contradecir lo que la Torá dice. Y empieza a decir lo que confirmaron los profetas. Si eso fuera así. Pero ¿qué es lo que toca hacer? Saber entender a qué se estaba refiriendo. Versículo 17. Mientras Simón Kefá se encontraba muy perplejo sobre lo que pudiera significar la visión que había tenido, los hombres enviados por Cornelio habían preguntado por la casa de Simón y estaban frente a la puerta. ¿Qué pasó con Simón? Se fue, ay, bueno, ya no me preparen comida, voy a ver dónde encuentro un buen cerdo para comérmelo. ¿Él hizo eso? Él no lo hizo. Él estaba pensando en qué. ¿Qué significa la visión? Yo no sé si alguna vez usted ha tenido un sueño donde usted está en una guerra y de pronto está disparando en medio de la guerra y mata al uno y mata al otro. Entonces, tremendo, se despierta usted y va a coger un rifle para ir a matar gente. ¿Usted haría eso? Pedro no. Pedro tuvo la visión. Y la visión de Pedro no fue, o sea, Pedro no entendió que tenía que irse a comer animales inmundos. Pedro lo que estaba pensando es, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que el Creador quiere que yo entienda? Y eso era lo que Pedro estaba haciendo. Bueno, si hubiera sido un personaje de esta época y una vez, ¡ay, qué rico, vamos a comer cerdo! Tremendo, pero Pedro pues una persona que fue preparada con el Mesías Yeshua y que además un judío que desde muy niño en su formación aprendió qué era lo puro y qué era lo impuro y qué animales se podían comer y no. Entonces Pedro estaba pensando, meditando. Cuando uno tiene algo que un sueño, alguna que uno piensa y medita. Dice aquí el versículo 28. Y les dijo, ustedes saben que a un yahudita le está prohibido juntarse o siquiera acercarse a uno que sea de otra nación, pero Yahweh me ha mostrado que a ningún hombre debo llamarlo contaminado o inmundo. Eso fue lo que le dijo Pedro cuando entró. Les leo desde el versículo 25 para que ustedes sepan por qué él está diciendo eso. Cuando Simón Kefá iba entrando, Cornelio le salió al encuentro, se echó a sus pies y le rindió homenaje, pero Simón Kefá lo levantó y le dijo, levántate que yo también soy un simple hombre. Cornelio vio a Pedro y pensó que tenía que rendirle adoración. Y Pedro lo levantó y le dijo, levántese, yo soy un ser humano como usted. Conversando con él entró en la casa y encontró a muchas personas reunidas, o sea que Cornelio no estaba él solito, reunió a muchos. Y les dijo, ustedes saben que a un yahudita le está prohibido juntarse o siquiera acercarse a uno que sea de otra nación, o sea, a un gentil. Pero Yahweh me ha mostrado que a ningún hombre debo llamarle contaminado o inmundo. En ese momento ya Pedro había entendido que era la visión. Nosotros tenemos que mirar que Pedro no llegó allá donde ese grupo y le dijo, hermanos, tuve una revelación, tráiganse un cerdo y nos lo comemos. Él entró a una casa de gentiles. Y él les dice, porque igual ellos sabían, para nosotros, para un judío, nos está prohibido entrar a la casa de un gentil. Nos está prohibido hasta darle la mano. Era una de las reglas que existían en el primer siglo. A los gentiles se les consideraba inmundos. A los gentiles se le veía como se veía a un perro. Ahora,
quiero explicarles. Eso era una costumbre y una forma de verlo desde la perspectiva, desde la vista judía. Es más, Yeshua a una mujer le dijo: no me es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Así que callémonos y no levantemos un dedo para juzgar a un judío por haber llamado inmundo a un gentil. No vayamos a levantar nuestro dedo contra ellos, porque el Mesías dijo: no me es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Lo adornaron muy bonito, pero eran los perros. ¿Y por qué lo dijo eso? Porque no le era permitido traer la bendición que trajo a los israelitas, a los gentiles. Lo que estamos observando ahí es que Yeshua ya les estaba mostrando que su propósito cuando Él vino y cuando Él les mencionó: no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Él ya les estaba mostrando que todo ese Efraín que había sido disperso y que ellos los llamaban perros o inmundos porque se habían ido y se habían contaminado y vivían como los animales. Y cuando nosotros nos ponemos a mirar cómo es que viven las personas sin Torah, viven como animales. Se quieren comer los unos a los otros. Tenemos que darnos cuenta de eso, pero a Pedro se le reveló que el Mashiach había ido al madero para poder redimirlos y que no les llamaran perros, inmundos o cualquiera de estas definiciones. Entonces, acabamos de ver en Hechos 10, allá en 1 Corintios 10 del 19 al 25, les voy a comentar rápidamente lo que dice allí. Y Pablo está hablando de lo sacrificado a los ídolos. Y dice que un ídolo es nada, pero que dice que los que sacrifican a los ídolos, a los demonios sacrifican. Pero como le está hablando a una congregación que está en la diáspora, entonces él también llega luego más abajito a una conclusión. Cuando vayas a la carnicería no preguntes. ¿Por qué? Por la conciencia, ni siquiera la suya, la del carnicero. Entonces dice: cuando vaya a la carnicería no pregunte. Y yo quiero de aquí tocar un temita que quiero que tengamos en cuenta, porque muchos llegan y se toman esto de otra forma. ¿Por qué? Llegan, no estudian. Recuerde que nosotros somos creyentes en Yeshua. ¿Está claro? Somos creyentes en Yeshua. Recuerden que venimos de la diáspora. Recuerden que no vivimos en un gueto. Nosotros no vivimos en un gueto. Nosotros apenas estamos empezando a ser restaurados. Y a veces queremos medirnos a la forma de la práctica judía. Y entonces ya salimos con el cuento: no, yo no como pollo porque si el pollo no fue sacrificado como dice la Torá, entonces váyase para la carnicería y pregunte cómo fue sacrificado el pollo. Y si el carnicero no sabe cómo lo sacrificaron. No, si la vaca no fue sacrificada como es, si no fue si la res no es kosher, vaya y pregunte si la res fue kosher. O no, yo no me puedo comer esta parte de la res porque esta parte de la res dice y se las quieren dar y están aquí en la diáspora. Y entonces yo les quiero decir a ustedes algo, para que aprendamos yo vuelvo y les digo: cuando vaya a la carnicería no pregunte. Ahora, si ustedes ven que en la misma nevera está el pedazo de cerdo con el pedazo de carne, ¿hay contaminado? No, claro, no compré eso. Pero hay carnicerías que tienen separado el res del cerdo y el pollo y todo está separado. Y eso sí lo tenemos que aprender a definir. Claro, la carne al vacío viene sellada, sin embargo no sabemos allá dónde la empacaron al vacío, si mientras empacaban tenían el pedazo de cerdo, pero no lo sabemos. Pero lo que usted dice es bueno, usted al menos no lo sabe. Su conciencia queda libre. Y eso es lo que quiero que entendamos. No, yo me voy a volver vegetariano. ¿Por qué? Vegetariano a las malas. Porque ahora se le metió en la cabeza de que nada es kosher y no puedo comer nada. No, la Biblia nos dice que es kosher y que no es kosher. Ahora, ya hubo unas reglas rabínicas que establecen un caso Ruth que no quiero juzgar ni criticar, porque estamos hablando de personas de 4000 años de tradición
Y sería imposible que personas de 4000 años de tradición no siguieran unas reglas de esa forma. Pero queremos nosotros medirnos al nivel de la regla. Entonces resulto volviéndome vegetariano. ¿Por qué? Porque si voy a comprar un kilo de carne kosher me va a costar 60,000, 70,000 pesos. Mientras que un kilo de carne normalmente que comprar en una carnicería a nosotros va a valer 17,000, 18,000 pesos. Máximo 20,000. Y la verdad es que no tenemos una solvencia. Si tuviésemos una solvencia en la que pudiéramos medirlo allá, bien. Pero entonces nosotros tenemos que aprender a medir el mandamiento de la diáspora sin quebrantar lo que dice la Torá, porque eso es lo que queda claro. No podemos venir a quebrantar lo que dice la Torá. Entonces resulta que aquí el que quiere comer kosher, según la tradición y la norma, le va a quedar difícil, no se va a poder comer ni lo que prepara su esposa en la casa. Porque aquí dice, alimentos cocinados por un no judío. Sí, alimentos incluso kosher. O sea, estamos hablando de si el pedazo de carne kosher fueron cocinados por un no judío, incluso en casa del judío, dicha comida está prohibida, así como los utensilios en los cuales fue cocinada. Esta medida fue tomada por nuestros sabios a fin de evitar relaciones demasiado íntimas entre judíos y no judíos que pudieron conducir a casamientos mixtos. ¿Ya entendemos por qué pusieron la medida? No porque el alimento no fuera kosher, sino para evitar que se mezclaran los unos a los otros y no se extraviaran del camino de la Torá. Sí. Entonces, pero se dio una norma. Entonces, si usted quiere comer kosher, yo no sé cómo va a hacer. El que quiera comer kosher, no sé cómo va a hacer si quiere sujetarse a la norma. Porque esa norma ya se aparta de lo que la Torá dice. Sin embargo, la respeto y no quiero ponerla por el suelo, pero en la diáspora yo no me puedo sujetar a esto. Empezando porque para ellos yo no soy judío, y yo soy un efraimita, que también traigo sangre judía. Vengo de la diáspora donde las sangres han sido mezcladas, pero amo la Torá y mi esposa lo mismo. Entonces si mi esposa está cocinando, yo no podría comerme, entonces ¿qué voy a comer yo? No tendría sentido. Entonces nosotros los que estamos en Raíz Hebrea hablamos de términos y de pronto un día la hermana Alba se le da por hacer unos tamales kosher. Y ella dice, hermanitos, hice unos tamales kosher. Nosotros vamos y le compramos tamales kosher. Para nuestros hermanos ya judíos eso no está mal kosher. Pero como nosotros sabemos que nuestra hermana ya guarda la Torá, guarda los mandamientos, sabemos que no le echó cerdo, que no le echó por allá nada, y lo hizo con manos santas. Entonces para nosotros sí es kosher. Y no estamos quebrantando la Torá. Quiero que entendamos esas cosas, no estamos quebrantando la Torá. Para que cuando usted cocine sea declarado kosher, tiene que hacer la conversión al judaísmo. Y para hacer la conversión al judaísmo, usted tiene que negar al Mesías. Y por eso les dije ahorita, ¿somos creyentes en Yeshua o no somos creyentes en Yeshua? Entonces no vamos a negar al Mesías Yeshua, pero sí vamos a guardar la Torá. Sí la vamos a guardar, pero no vamos a negar al Mesías Yeshua. Entonces el solo hecho de que creamos en Yeshua ya nos hace no kosher. Entonces, y nos queremos muchas veces castigar a nosotros mismos diciendo, yo no como pollo, yo no como carne, porque eso, porque lo otro. No, mire que la carne le echaron tales y tales y tales cosas, yo mejor me vuelvo vegetariano. Pues yo le haría la invitación a que se vaya a todos los cultivos donde cultivan todas las hierbitas acá en Bogotá y a los alrededores, y se van a dar cuenta con qué clase de aguas que riegan eso. Y entonces, ¿cómo cacheriza usted eso? Pues hágale su lavadito con límpido, con decol, cloros, eso. Para que pero va a ser sería más impura que la misma carne que usted compra en la carnicería, que usted no supo de dónde vino. Entonces aquí hay unas reglas y unas normas. Un vino no judío se reconoce como no kosher.
El pan de un panadero no judío es un pan no kosher. Productos lácteos de un no judío son productos no kosher. Entonces, a la final, nada de lo que nos estamos comiendo en nuestras casas es kosher. Pero lo que quiero que entendamos es que sí estamos guardando la Torá y no necesitamos una norma de 400, o sea, una norma de tradición rabínica para saber cómo comer kosher o no. Lo que necesitamos es saber lo que dice aquí Levítico 23 y con eso terminamos. Levítico capítulo 11, perdón. Levítico 11, y en Levítico 11 nos está diciendo qué es lo que es kosher y lo que no es kosher. Desde el 1. Yahweh le habló a Moshe y a Aarón diciendo, háblales así al pueblo israelita, estas son las criaturas que ustedes pueden comer de entre todos los animales de la tierra. Es lo que podemos comer dentro de los animales de la tierra. Todo animal que tenga pezuña partida con divisiones en las pezuñas y que rumie, de esos pueden comer. Miren dos requisitos esenciales. ¿Cómo es la pezuña? Partida. ¿Y que haga qué más? Que rumie. Pastor, y científicamente eso, ¿por qué? Así me tocó, como dijo por ahí alguien en una entrevista. Vayan a Google e investiguen. Pero sí tiene efectos científicos y probados por institutos de investigación que sí tiene que ver en el proceso de eliminación de toxinas. Y que ese animal viene siendo menos dañino para el cuerpo. Pero yo no quiero meterme con pruebas científicas, yo quiero meterme con algo que se llama Hukim. El mandamiento Huk. ¿Qué hace el mandamiento Huk? El mandamiento Huk prueba nuestra obediencia. El mandamiento Huk es el que parece no tener sentido o no tener explicación, pero que usted debe obedecerlo. Ese es un Huk, un mandamiento Huk. Y yo prefiero dejarlo como el Huk para no tener que tratar de buscar con fórmulas científicas para poder decir por qué no comerlo o por qué no comerlo. Yo simplemente creo que no lo como porque Yahweh, quien me creó, dijo que no lo comiera. Los siguientes, sin embargo, de entre los que rumian o que tienen pezuñas divididas, no comerán: el camello, aunque rumia no tiene pezuñas divididas, es impuro para ustedes. El damán, aunque rumia no tiene pezuñas divididas, es impuro para ustedes. Yo les invito a que ustedes hagan el ejercicio en Google y empiecen a escribir el nombre de cada uno de esos animales y conozcan sus especies, para que sepan qué comer y qué no comer. El conejo que rumia no tiene pezuñas divididas, es impuro para ustedes. El conejo es una especie de roedor. Y el cerdo, aunque tiene pezuñas divididas, con pezuñas partidas, no rumia, es impuro para ustedes. Entonces el cerdo es impuro para nosotros. ¿Es impuro porque come de todo? No, es impuro porque no cumple estos dos requisitos, porque la gallina a veces come lo mismo que el cerdo, y más la criolla, que es la que es más rica, pero ella sí cumple los preceptos para ser kosher. Entonces no es no kosher porque coma o no coma, sino porque no cumple unos requisitos, y cuando se va a la prueba científica es porque definitivamente no está eliminando toxinas. O sea, depende del organismo. Yahweh fue el que creó los organismos. Ahora, sin embargo, uno se pone a llevar detallado la vida de un cerdo y cerdo es. Estos pueden comer de todo lo que vive en el agua, todo lo que en las aguas, sea en los mares o en los ríos, tenga aletas y escamas, de estos ustedes pueden comer. Pero todo lo que en los mares o en los ríos no tenga aletas y escamas, entre todo lo que enjambra en el agua y entre todas las demás criaturas que hay en el agua, son una abominación para ustedes. En los peces debe tener aletas y debe tener escama, y en todos los animales que hay en el río. Los camarones no cumplen el requisito. El bagre no cumple el requisito. El calamar no cumple el requisito.
Y ahí entonces es donde usted va a hacer el ejercicio y va a mirar todos los que son. Tenemos que investigar, igual, pues para qué investigamos cosas que no están a nuestro alcance. Pero miremos lo que está a nuestro alcance y definamos cuando usted vaya a la carnicería y quiera comer un pescado, pues mire que tenga los dos requisitos, aletas y escamas. No se preocupe por el nombre del pescado, que tenga aletas y tenga escamas. Si va a comer carne, pues coma carne de res, no se va a ir a comer danta, no se va a ir a comer caballo, no se va a ir a comer cerdo, no se va a ir a comer conejo, no se vaya a comer chigüiro. El chigüiro es primo hermano del cerdo y de los roedores. Es una cuestión ahí que no. Y tenemos también entre las aves, y hay una lista aquí extensa entre las aves. Las siguientes abominarán ustedes de entre las aves, no se comerán, son una abominación: el águila, el buitre negro, el milano, los halcones de toda variedad, todas las variedades de cuervos, el avestruz, la lechuza, la gaviota, gavilanes de toda variedad, el búho pequeño, el somormujo y el búho grande, el búho blanco, el pelícano y el cisne, la cigüeña, las garzas de toda variedad, la abubilla y el murciélago. Todos los insectos alados que caminan en cuatro patas serán una abominación para ustedes. Cuando yo leí esto me dio duro porque como buen santanderiano que era, comía hormigas. En Santander se comen las hormigas. Pero aquí dice que nada de esos insectos. Pero estos pueden comer de entre todos los insectos alados que caminan en cuatro patas, todos los que tengan sobre sus patas unas zancas para saltar sobre el suelo. De estos podrán comer los siguientes: langostas de toda variedad, y estas langostas no las confundan con las langostas de mar. Esta langosta es una especie de grillo. Una especie de grillo que se daba allá en Medio Oriente y se comía la langosta. Entonces dice las langostas de toda variedad, todas las variedades de langosta calva, grillo de toda variedad y todas las variedades de saltamontes. Eso sí se puede comer. Y preferimos comernos un pedazo de cerdo, una hormiga, que un grillo. Y los siguientes los harán impuros ustedes, cualquiera que sus cadáveres quedará impuro hasta la tarde. Bueno, ya entramos a la parte de los cadáveres. Cuando un animal impuro muere, usted no debe tocar el animal. Si por accidente lo tocó, queda impuro hasta la caída del sol. Hace tevilá y queda nuevamente usted en estado de pureza. Por eso fue que nuestro amigo Diego se retiró del lugar donde trabajaba, porque allá tenía que manipular todo el tiempo cerdo muerto. Entonces todos los días llegaba impuro. Entonces vamos a ponernos en pie.